Porque estamos en contacto precisamente para hablar de estas cosas con la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, con la doctora Barbaza. Así que te interrumpo un segundito, te agradezco ahí el testimonio y la mirada de lo que está ocurriendo en la zona del Orfeo. Doctora Barbaza, el gusto de saludarla, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos. Bueno, muy bien. Acá preocupados por un lado por lo que está ocurriendo con la cantidad de gente que está acudiendo a vacunarse y por otro lado interesados para conocer esta nueva mirada sobre las altas y la forma de interpretar los tiempos de cuarentena, que seguramente lo ha repetido por todos los medios, pero me parece que en este caso lo que abunda no daña, favorece para que tengamos en claro cuáles han sido las nuevas medidas o la nueva mirada para interpretar la realidad del COVID. Sí, primero repasar tal cual como decía usted, no solamente están los centros de vacunación masivos para poder acceder a la vacuna COVID, sino también en la red de vacunatorios públicos y privados, tanto en nuestros hospitales provinciales como en centros asistenciales privados, como en los centros de atención primaria provinciales y en algunos centros de atención primaria municipales. Y independientemente de esto, por supuesto que se está revisando para poder ampliar aún más la oferta. Lamentablemente esto es muy dinámico, el fin de semana estaban vacíos los centros de vacunación y en estos últimos 3 días, por suerte, ¿no es cierto?, realmente la gente volvió a acercarse a los centros de vacunación, por eso a nadie nos gusta ver esas colas, ¿no es cierto?, si bien es muy ágil, se está trabajando intensamente para poder volver a ampliar, pero recordar que los centros masivos no son los únicos lugares para acceder a la vacuna COVID. Eso por un lado de vacunación y por otro lado en el día de ayer se modificó el protocolo de aislamiento tanto para contactos estrechos como para casos positivos, dependiendo de si tiene esquema de vacunación o no y si presenta sintomatología o no. Entonces, en función de la evidencia científica actual, también determinados organismos internacionales como el CDC el día 27 de diciembre modificó su protocolo de aislamiento y ante esta situación de crisis es que se modifica el aislamiento y en el caso de los contactos estrechos que no presentan síntomas, que tienen el carnet de vacunación completo, pueden realizar un aislamiento de 5 días con 2 test de antígenos negativos, es decir, un test negativo al comienzo de mi aislamiento, no presento síntomas, otro test de antígeno negativo el día 5º y tengo esquema de vacunación completo, ya el 6º día puedo retornar a mi jornada laboral utilizando barbijo quirúrgico, extremando las medidas de prevención, pero sigo en aislamiento social, es decir, no puedo ir a reuniones sociales ni familiares por 5 días más hasta completar los 10 días. Eso para el caso de las personas que tienen un esquema de vacunación completa. Los que tienen un esquema de vacunación incompleta, el aislamiento es por 7 días, siempre y cuando no tengan síntomas, y con un test negativo al día 7º de antígeno para poder volver a su jornada laboral, también con barbijo quirúrgico y extremando las medidas de prevención. Y en el caso de los positivos, que también, es decir, si yo soy confirmado COVID y no presento síntomas, soy asintomática y tengo mi carnet de vacunación completa, es decir, con 2 dosis o 3 dosis si corresponde, el aislamiento va a ser de 5 días y luego ya el 6º día puedo volver a mi jornada laboral, también con barbijo quirúrgico, extremando las medidas de prevención y siguiendo con el aislamiento social, ¿no es cierto?, por un término de 5 días más. Sin embargo, si yo tengo síntomas leves o moderados, no requería internación, pero tengo síntomas, soy un caso positivo, tengo el carnet de vacunación completo, el aislamiento va a ser por 7 días, 2 días más que en el caso asintomático, pero en las últimas 24 horas tengo que ser asintomática, es decir, no tengo que presentar más síntomas. Entonces, al día 8º yo ya puedo retornar a mi jornada laboral sin síntomas, con barbijo quirúrgico y extremando las medidas de prevención. Esto, doctora, ¿esto tiene que ver exclusivamente o esta modificación se da por esta nueva variante que desaparece, para decirlo de manera vulgar, un poco más rápido que lo que desaparecía la Delta? Porque en todos los casos se necesita un PCR negativo, un testeo negativo. Y a los 7 días... En la Delta yo recuerdo que a los 7 días estábamos atravesando la ebullición, digamos, de la enfermedad.
Exactamente, en realidad se necesita un test de antígeno negativo, ¿no? Las PCR, que son estas pruebas altamente específicas y con otro equipamiento que se requiere, se reservan exclusivamente para las personas que tienen síntomas y dan un test de antígeno negativo, ahí sí yo debería hacer PCR. En esto nos manejamos con test de antígenos. Y esto se da, tal cual como usted lo explica, es porque lo que la evidencia científica internacional muestra es que se modificó la curva de cinética de replicación viral y el periodo de mayor contagiosidad. Es decir, dentro de los primeros de 3 a 4 días son los momentos en donde se espera que las personas seroconviertan, es decir, se transformen positivas, y son el periodo dentro de los primeros 3 o 4 días de las personas positivas de mayor tasas de contagio. Entonces, al modificarse desde el periodo de incubación, la cinética de replicación viral y el periodo de máxima contagiosidad, es que en función de esta evidencia científica, más la situación epidemiológica actual de alta incidencia y con una escalada logarítmica en el número de casos, es que no solamente Córdoba, sino también determinados países a nivel mundial, y esto es algo que también lo venimos dialogando con el Ministerio de Salud de Nación, que también ellos van a hacer las modificaciones del protocolo nacional, siguiendo mucho el lineamiento que ya nosotros acá en Córdoba hemos implementado. Una curiosidad que tengo es la siguiente: si de esta, digamos, benevolencia de la variante se debe a que la genética, digamos, de esta variante es un poco más débil, o es que aquí están actuando las vacunas como factor determinante de la debilidad de esta variante. En realidad es muy fuerte, por un lado, esta variante por su alta tasa de transmisión, ¿no es cierto? Claro está que por cada caso podemos llegar a tener hasta 6 contagiados, 8 contagiados, y en las otras variantes era prácticamente la mitad, es decir, tiene una tasa altísima de contagios. Sin embargo, debido a las vacunas, el porcentaje de desarrollar casos graves o fatales se disminuye de una manera sustancial, y es lo que venimos diciendo del momento cero, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de las vacunas? Disminuir la morbimortalidad e incidir también en la cadena de transmisión, pero fundamentalmente ataca, ¿no es cierto?, a no tener casos graves o fatales, y es lo que también estamos viendo. Estamos con un altísimo número de casos, pero todavía con menos de un 5% de ocupación de camas críticas, un poco más de un 3% tenemos ahora, y la mayoría de las personas que están internadas no están vacunadas o tienen simplemente una dosis. Entonces, pero sin embargo tenemos que ser muy cautelosos. Esta variante apareció a fines de noviembre en el mundo, entonces todavía hay cosas que no se conocen de esta variante, y lo que sí se conoce son este aumento inusual, logarítmico y abrupto y explosivo del número de casos que está viviendo Córdoba, lo que ya vivió otras partes del mundo. Doctora, ¿tienen pensado acelerar aún más la aplicación de la tercera dosis, es decir, bajar un poquito más la edad todavía? Mire, eso se revisa permanentemente, ¿no es cierto?, en función de la evidencia científica. Hoy se bajó a 4 meses para los mayores de 60 años y para el equipo de salud, y para el resto de la población a 5 meses. Entonces se irá viendo en función de la evidencia científica internacional, a las decisiones del Ministerio de Salud de Nación, y en este diálogo permanente que se tiene. Ahora a las 10 tenemos COFESA justamente para evaluar muchas alternativas, ¿no es cierto? Ahí también se va a evaluar el uso del autotest, en donde Córdoba nosotros vamos a presentar nuestra primera experiencia en proyecto de investigación que hicimos de implementación del autotest, para como una herramienta que viene a complementar, no viene a reemplazar nada, sino que viene a complementar la estrategia de detección temprana de casos. ¿Hay algún tiempo estimado para la aparición o por lo menos para la distribución del autotest? ¿Lo tienen planeado para después de fin de año? Todo eso va a depender de cuándo se autorice por ANMAT y de qué forma se autorice por ANMAT. Nosotros tenemos distintas estrategias ya diseñadas que se van a terminar de ajustar cuando esté en la disposición normativa vigente que se pueda utilizar. Por eso nosotros lo que hemos implementado es en contexto de un protocolo de investigación. Claro. Chicos, ahí en el estudio, ¿ustedes quieren trasladarle alguna inquietud a la doctora? Sí, Vaquita. Muchas gracias, Lagarto. Buenos días, doctora. Un gusto saludarla. Daniel Potenza, desde acá del piso. Quería preguntarle respecto de esa levedad de la que hablaba el Lagarto y usted hace un ratito,
de esta variante Omicron, con muchos casos, con una alta contagiosidad, si esta levedad de esta variante está preanunciando la parte final de la pandemia, como creen algunos investigadores. Ahí en el Ministerio de Salud de Córdoba, ¿qué opinan? Mire, como viróloga yo le puedo decir que todo lo que son los virus emergentes y reemergentes, más los virus RNA que tienen una alta capacidad de replicación y de mutación a la hora de replicarse, es muy difícil aseverar eso, que uno está en una etapa diferente y que seguramente el COVID forme parte dentro de los agentes infecciosos habituales en la comunidad, sin ninguna duda. Ahora, si esta es la última variante que va a producir estas grandes olas y poner en alerta máxima al sistema de salud, yo no me arriesgaría a decir eso, sí pensar de que el virus vino para quedarse, ¿no es cierto?, y que seguramente con el tiempo los virus más inteligentes son los que pueden persistir, ¿no es cierto?, los que no terminan matando al huésped. Entonces, este virus está mostrando esto, ¿no?, que es altamente transmisible, pero menos grave. Y esto no solamente por el virus, sino por el efecto de las vacunas. Como doctora, con respecto a la vacunación... Sí, perdón, Lagarto, Florencia Medina aquí desde el piso le quería consultar. Con respecto al tema de la vacunación, en el protocolo veíamos bien en detalle que a las personas que no están vacunadas, que no tienen el carnet completo de vacunación, tienen más días de aislamiento. ¿Esto científicamente se explica porque el virus permanece más tiempo en el cuerpo o cuáles serían las razones más específicas? Y sí, al no tener una concentración X de anticuerpos, la capacidad de neutralizar a través de los anticuerpos inducidos por la vacuna o inducidos por una inmunidad de memoria previa es menor. Entonces, se espera que las tasas de replicación sean mayores. Por eso, cuando una persona no está vacunada, debe cumplir un aislamiento superior porque la cinética virológica de las curvas de replicación son diferentes. Doctora, ¿cómo le va? Evelyn la saluda. Quería hacerle una consulta. ¿Qué pasará con aquellos viajeros que regresen del exterior? ¿Será necesario con este brote realizar algún tipo de aislamiento? El protocolo de los viajeros no se ha modificado, sigue exactamente igual. Tienen que venir con una PCR negativa y con un carnet de vacunación completa y es inherente al Ministerio de Salud de Nación ese tipo de acciones. El protocolo de extranjeros no se ha modificado. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, doctora, la última pregunta porque sé que tiene una reunión ahora. ¿Córdoba tiene stock suficiente de vacunas para abastecer esta gran demanda que tenemos? Córdoba tiene suficiente stock de vacuna para poder ampliar la cobertura de vacunación de nuestra población, tiene suficiente cantidad de test de diagnóstico para enfrentar esta tercera ola como la estamos transitando. Entonces lo que tenemos que poner todos cada uno su granito de arena, ¿no es cierto? Desde salud, el trabajo incansable que se viene haciendo, aumentando las estrategias, incorporando nuevas estrategias y la comunidad sosteniendo las medidas de prevención, aislándonos si tenemos síntomas, usar el barbijo. Ahora viene la noche del 31, tratemos de juntarnos al aire libre o en lugares ventilados y si somos contactos estrechos o positivos, lamentablemente no vamos a poder compartir la mesa de fin de año, pero es la mejor forma de expresarle nuestros afectos a nuestros seres más queridos hoy. Bueno, doctora, le agradezco mucho la gentileza, le pido disculpas por esta demora, sé que estaba ocupada, pero le agradecemos la gentileza con nuestro programa. Que tenga buen día. Muy buenos días para todos, un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno.